Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer jueves de este programa maravilloso de educación y nutrición para todo el personal del INPER y para el personal de salud de otras instituciones que nos visitan y a los que les abrimos las puertas de este instituto. Yo soy la doctora Itzel García. Les doy, como les dije, la más cordial bienvenida a esta tercera sesión, a este tercer jueves en el que de una forma muy breve, muy práctica, muy sencilla, muy clara. Las maestras, bueno, la maestra Marcela Ruiz Cervantes y la nutrióloga Lynn Huerta nos han enseñado a tener una nutrición saludable en estos tiempos de COVID, en estos tiempos difíciles. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El primer jueves vimos un poco de estilo de vida, de cómo tener este estilo de vida saludable, nuestros hábitos de sueño, dormir bien, la activación física, el manejo del estrés, en general la alimentación y hasta algunos tips de alcohol y de tabaco nos dieron. Como mujeres, acuérdense que solo una copita al día, como hombres si les dejan dos. Eso es un poco discriminatorio, pero pues así es. En la segunda sesión, la sesión de la semana pasada, hablamos de la importancia de los hablaron de la importancia de los macronutrimentos, la importancia de los carbohidratos, las proteínas y las grasas en nuestra dieta, en nuestra alimentación, y también la importancia de algunas vitaminas como la vitamina C y D, el zinc y el selenio. Y hoy hablarán de la nutrición saludable y la respuesta inmune y la salud. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Marce, a la maestra en nutrición, Marcela Ruiz Cervantes, para que haga la presentación del día de hoy. Adelante, Marce. Gracias, Itzel. Buenos días. Buen día a todos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta tercera plática del programa de educación en nutrición para el personal de salud del INPER. Y como comentó ahorita Itzel, para personal de salud de todos los que nos han visto, y igual, esto creo que también aplica mucho para público en general. El día de hoy, la licenciada de nutrición, Lynn Huerta Álvarez, hablará de un tema bien importante y se englobarán aspectos que vimos en las pláticas anteriores. El tema de hoy es alimentación saludable, respuesta inmune y salud, con un enfoque relacionado a la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, especificando el impacto de la alimentación, de los patrones de alimentación y de la combinación de los alimentos a ingerir. Este programa, les recuerdo que tiene el objetivo de brindar información y estrategias prácticas basadas en evidencia para mejorar hábitos de alimentación y estilo de vida, con la finalidad de lograr un impacto positivo en su salud. Y esperemos que se sigan conectando hasta la última sesión, que es el jueves 3 de diciembre. Entonces, los dejo con la licenciada de nutrición, Lynn. Adelante, Lynn. Hola, buenos días a todos, gracias por la presentación y bueno, vamos a dar inicio a este tercer módulo. Como ya decíamos, habla sobre alimentación y también la respuesta inmune. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a dar una breve introducción sobre el panorama que estamos viviendo. También vamos a hablar sobre la relación que existe entre alimentación y sistema inmune, qué es la alimentación saludable y sus componentes, una herramienta que proponemos, que es el semáforo de calidad de alimentación, está muy interesante, ya se los presentaremos, y también sobre alimentos y la transmisión de este virus, así como, pues, al final las conclusiones. Entonces, vamos a dar inicio. Hasta esta semana, pues, teníamos que a nivel mundial ya se superan los 42 millones de casos, y las defunciones ya superan el millón. En México tenemos más de 874,000 casos y más de 87,000 muertes. Entonces, ahora, ¿cuáles son los cambios que han ocurrido en nuestro estilo de vida durante esta pandemia? Bueno, primero tenemos que el distanciamiento social ha traído cambios en nuestro humor, pero también ha agudizado problemas como la depresión y la ansiedad, así como el insomnio, e incluso puede generar estrés postraumático. Este estrés crónico, ya veíamos que es necesario este estrés, pero cuando esto ya afecta en un periodo prolongado,
pues hay una estimulación cardíaca, una resistencia a la insulina, hay cambios en el metabolismo de los lípidos y nuestro sistema inmune se encuentra comprometido. Todo esto pues va a tener consecuencias a largo plazo. También se ha observado un incremento en el consumo de tabaco y de alcohol, pues esto con la sensación, ¿no?, de que puede mejorar nuestro estado de ánimo, pero ya hablábamos de todas las repercusiones negativas que puede llegar a tener. Además, este incremento en el consumo de alimentos no perecederos que tienen todas las características que ya dijimos que no debe de tener un alimento, ¿no? La mayoría de ellos, especialmente los ultraprocesados, que son altos en sal, en grasa, en azúcar, pero también bajos en antioxidantes y en micronutrientes que ya hablábamos que son muy importantes para mantener una respuesta inmune adecuada. Además, todas estas medidas de distanciamiento social han conllevado una disminución en la actividad física y también una disminución en los momentos de relajación a lo largo de nuestro día. Estas consecuencias a largo plazo se han observado durante otras pandemias, entonces pues estamos esperando que tal vez pueda ocurrir lo mismo en este caso, como son el aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles y en la mortalidad. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es la relación que existe entre la alimentación y el sistema inmune, pero primero me gustaría repasar algunos conceptos muy básicos sobre el sistema inmune. Entonces, ¿de qué se encarga? Bueno, primero nos va a proteger ante agentes externos que son patógenos, como son virus, bacterias, parásitos. Esto lo hace al crear una barrera para que no puedan ingresar en nuestro organismo. Y si esto llegara a ocurrir, bueno, pues detectarlos y eliminarlos oportunamente, además de generar una memoria inmunológica. Es decir, cuando este patógeno se vuelva a presentar en nuestro organismo, ya va a saber cómo reaccionar de una manera más eficiente. Entonces, podríamos decir que nuestro sistema inmune se divide en dos componentes principales, en la inmunidad innata, es decir, mecanismos que son como más generalizados, y la adaptativa, que nos habla más sobre esta memoria inmunológica. Entonces, ¿qué son este grupo de virus? Pues son provenientes de mamíferos y de aves, y generalmente la principal alteración que pueden generar son las enfermedades respiratorias, pero también pueden traer alteraciones gastrointestinales. Entonces, una vez que este virus ya está dentro de nuestro organismo, se requiere que haya una respuesta por parte del complejo mayor de histocompatibilidad para que la detecte y después sea atacado por los linfocitos CD8 y las células natural killer. Entonces, mencionamos esto como un rápido repaso de lo que hablamos las otras sesiones sobre, pues, cuál era la importancia, ¿no? Ya mencionábamos, bueno, es que estos nutrientes ayudan en este tipo de células, entonces estamos repasando un poquito de cómo funciona y dónde es donde actúa la nutrición. Y aquí lo volvemos a ver un poco más. Entonces, en la inmunidad innata se requieren varias respuestas, ¿no? La producción, la maduración, la señalización entre las células del sistema inmune, también mantener las barreras físicas, como es el tracto respiratorio, una recuperación de la inflamación, que ya hablábamos que es un mecanismo que es necesario durante una infección, pero también se requiere volver a este equilibrio en nuestro organismo. La inmunidad adaptativa nos habla sobre la diferenciación y la proliferación de los linfocitos, también la generación de anticuerpos. Ya habíamos hablado un poquito, ahorita todavía no tenemos una vacuna, pero cuando hay un sistema inmune que está pues bien fortalecido por todos estos aspectos de la nutrición, se generan anticuerpos suficientes cuando hay una vacuna. Y también se requiere la producción de citocinas en una proporción adecuada. Todos estos cambios en la inmunidad, tanto innata como adaptativa, van a generar un aumento en los requerimientos de energía, pero también de otros nutrimentos, como ya habíamos hablado, que iban desde el omega 3 hasta ciertas vitaminas y minerales. ¿Qué ocurre cuando estas reservas de estos nutrimentos están alteradas, ya sea disminuidas o aumentadas? Bueno, como en el caso de desnutrición, obesidad y comorbilidades, pues va a haber esta respuesta inmune alterada, retrasada y disminuida. Además, la recuperación es más lenta, se asocia también a más complicaciones y esto a su vez a mayor mortalidad.
Entonces, ya hablamos un poquito acerca de los micronutrientes, pero hablábamos también de que hay un aumento en requerimientos energéticos y esto se da principalmente o se cubre por la glucosa, por los aminoácidos y los ácidos grasos. También se requiere sintetizar mediadores provenientes de lípidos, que son las prostaglandinas, por ejemplo, pero también de proteínas, como son las citocinas y las inmunoglobulinas. Además, hay un aumento en la proliferación de las células del sistema inmune, que proviene principalmente de lípidos, de proteínas, pero también de otros cofactores que se requieren, como las vitaminas y los minerales. Ya habíamos mencionado, es importante no solamente consumir estos nutrimentos, no solamente las grasas, por ejemplo, sino también la calidad de las mismas. Y aquí me gustaría hacerles algunas preguntitas que les van a aparecer, donde ustedes nos pueden responder. Son muy breves, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues ya hablábamos de que para que nuestro sistema inmune pueda funcionar adecuadamente se requieren varios componentes, ¿no? No solamente la alimentación, sino la actividad física, el sueño, el manejo del estrés. También el consumo de tabaco y alcohol va a repercutir. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco más de la alimentación saludable. Ya dimos una breve introducción de los otros aspectos y en algunos otros módulos estaremos profundizando un poco más al respecto. Voy a dar un poquito de tiempo y listo. Pasamos a la siguiente. Ok, entonces ya hablábamos un poco acerca de los objetivos de la alimentación respecto a la respuesta en el sistema inmune. Y ya habíamos mencionado, ¿no?, que había varias comorbilidades en los pacientes que fallecieron por COVID. La principal de ellas es la hipertensión. Y también vemos que seguida por diabetes y obesidad. Y también vemos que en nuestro país hay una alta prevalencia de obesidad, que es alrededor de 3/4 partes de nuestra población. Entonces, ahora vamos a ver, ¿a qué nos ayuda una alimentación saludable, dejando un poquito de lado la cuestión inmunológica? Bueno, precisamente a un control y un mantenimiento del peso, a disminuir la carga que se genera por las enfermedades crónicas no transmisibles, que va desde morbilidad, también discapacidad y mortalidad. Esto también nos habla de qué tanto está repercutiendo, ¿no?, en un envejecimiento saludable en nuestra población y en la calidad de vida que puede tener. También una alimentación saludable nos ayuda en el otro extremo, que son las deficiencias y la desnutrición, nos va a ayudar a prevenirla. Un mantenimiento de la salud ósea disminuye, por ejemplo, el riesgo de osteoartritis y ayuda a controlar aspectos metabólicos como son el control de nuestra glucosa, de nuestros lípidos en sangre, de la presión arterial y también una disminución de la inflamación. Disminuye otras enfermedades o el riesgo de otras enfermedades como son el cáncer. Ayuda a que mejoremos nuestro desempeño cerebral, nuestro estado de ánimo y, por lo tanto, también nuestra salud mental. Y, bueno, también nos ayuda a regular nuestra función gastrointestinal y microbiota intestinal, evitando alteraciones que van desde el estreñimiento hasta la formación de divertículos. Entonces, veamos ahora sí, ¿qué es una dieta correcta? Y aquí me gustaría iniciar definiendo o aclarando este término de dieta, porque muchas veces nos vamos con la idea de que es únicamente el plan de alimentación que me dieron con la nutrióloga para restringir, ¿no?, lo que como. En realidad, la dieta se refiere a todo lo que estamos consumiendo en el día, alimentos y bebidas. Y bueno, para que sea correcta, de acuerdo a la norma oficial mexicana 043, debe de cumplir estas 6 características. Que sea completa, es decir, que nos aporte todos los nutrimentos, ya habíamos hablado que hay macro y micronutrimentos, que sea equilibrada, es decir, que estos estén aportados en las proporciones adecuadas, que sea inocua, es decir, que su consumo no nos va a producir un riesgo, ya sea tanto por porque tienen aditivos o porque tienen microorganismos o porque están desproporcionados los nutrimentos o hay un exceso incluso, por ejemplo, de calorías o de grasas o de azúcares. Que sea suficiente, es decir, que nos permita crecer y desarrollar de acuerdo a la etapa en la cual nos encontramos,
que sea variada, es decir, vamos a incluir diferentes alimentos de cada grupo, no siempre, por ejemplo, la misma fruta, la misma verdura, que sea adecuada. Y esto va desde los gustos, la cultura, los recursos económicos, pero también otros aspectos como la religión. Y aquí yo le añadiría una séptima característica que no nos marca la norma, pero que vamos a estar escuchando cada vez más y que es importante que estemos conscientes de que lo que consumimos repercute en los demás y en nuestro planeta. Y esto debería de ser una dieta sostenible, es decir, que sea suficiente para todos los habitantes del planeta. Entonces aquí la meta es que sea suficiente para los 10,000 millones de personas que se espera que haya en 2050. Que sea una dieta que favorezca la salud de estas personas, pero que también disminuya el impacto ambiental. Y esto va desde la utilización de recursos como el agua, la tierra, también la diversidad de los animales y otros aspectos como el desperdicio de alimentos. Entonces, esta es una dieta que se debe caracterizar por un alto consumo de alimentos de origen vegetal y que sea baja en productos de origen animal. ¿Cómo se espera que se logre esto? Bueno, duplicando el consumo de alimentos saludables, como ya lo hemos mencionado, como las frutas, las verduras, las leguminosas, las oleaginosas, que recordemos que son todas estas semillas, y la reducción de estos alimentos que no son tan saludables a un 50%. ¿Cuáles son algunos de estos alimentos que se propone que se reduzcan? Los azúcares añadidos y la carne roja. Entonces, aquí vemos más o menos una distribución de lo que se propone. Y vemos que las fuentes de proteína vegetal, por ejemplo, pues pueden provenir de leguminosas, también de oleaginosas, que es la parte verde que podemos observar aquí. Ahora sí, hablemos, ¿qué es un patrón de alimentación? Bueno, pues son los alimentos que usualmente consume un individuo. Y también esto implica no solamente lo que se está consumiendo, sino la relación entre los nutrimentos, la sinergia que existe entre ellos, cómo repercute esto en el estado de salud y qué tanto puede prevenir o favorecer las enfermedades. Entonces, vamos a hablar, hay muchos patrones de alimentación, pero hoy nos vamos a comenzar con la dieta mediterránea. Esta se basa en el consumo que se observó alrededor de los años 60 en la región del Mediterráneo, específicamente en Grecia y el sur de Italia. Otros aspectos que resalta, además de los que ya vamos a ver, va a ser el uso de hierbas para disminuir el consumo de sal. Y los grupos que señalé en color verde son aquellos que se deben de consumir más abundantemente. Aquellos que están como en color naranjita, pues son esos que debemos de limitar su consumo. Entonces, en cuanto a verduras y frutas, pues que sean de temporada, que sean locales, los granos enteros, aquí adecuarlo a nuestra alimentación de esta forma, como incluir maíz, arroz, amaranto, las leguminosas. También tenemos una gran variedad en nuestro país. Los mariscos y el pescado no necesariamente tiene que ser salmón, podemos incluir de todo, además del salmón, como la trucha, la sardina, el atún, incluso los charales. Las oleaginosas, también ya hablábamos, no solamente pues a lo mejor almendra o nuez, sino también otra variedad como son la semilla de girasol, de calabaza, la chía, el cacahuate, el aceite de oliva. Si lo podemos incluir está bien, pero si no podemos incluir también el aguacate. Las carnes rojas hay que preferir que sean cortes magros y los lácteos que sean semi o desnatados. En cuanto al alcohol, se sugiere el consumo, como ya lo decía la doctora Itzel, de una copa al día en mujeres, 2 copas máximo al día en hombres, consumo esporádico, en este caso es de vino, pero pues esto no es como obligatorio y ya decíamos debe ser un consumo ocasional. Y en realidad, pues estos beneficios que nos otorga el vino por los antioxidantes, pues podemos obtenerlos de otros alimentos, ¿no? Sin implicar el riesgo que tiene el alcohol. Entonces, ya hablábamos de que los patrones de alimentación no solamente son los alimentos aislados, sino la relación que existe entre ellos. Entonces, en conjunto, todos estos alimentos nos dan un alto consumo de fibra, de antioxidantes, de grasas monoinsaturadas, y estos alimentos tienen una baja carga glucémica, es decir, el nivel, qué tanto elevan nuestra glucosa en sangre. Y bueno, pues esto se ha relacionado con un control del peso, mejorar nuestra microbiota intestinal,
disminuir la inflamación, la mortalidad, manejar, pero también prevenir la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, aquí vemos una pirámide en la cual se incluyen los alimentos de acuerdo a la frecuencia que se sugiere semanalmente, como son los dulces, las carnes rojas, aumenta un poco más en cuanto a carnes blancas y pescado. Cada día se debe de incluir, pues, lácteos con las características que ya mencionamos, las grasas y también hierbas de olor y otros condimentos. También nos señalan después de color verde las que se deben de incluir en cada tiempo de comida, como son las frutas, las verduras y los cereales. Y finalmente incluye otros aspectos como son la actividad física, el descanso, tomar agua. Ahora pasemos al segundo patrón de alimentación, que es la dieta DASH. Esta está muy enfocada en pacientes con enfermedades cardiovasculares para su prevención, pero también para su manejo. Y se caracteriza por limitar las grasas saturadas, tanto de origen animal como de origen vegetal, como son el aceite de coco, de palma, y una reducción en el sodio. Este debe de ser menor a 2.300 miligramos al día, es decir, lo equivalente a una cucharadita de sal al día. Y actualmente, en realidad, duplicamos esta recomendación de sal y este aporte está dado principalmente por los productos ultraprocesados más que por la sal que añadimos a nuestros alimentos. O sea, es importante también reducirla en nuestros alimentos al momento de cocinar, pero pues sí considerar que la mayor parte y vigilar también el consumo que proviene de este otro grupo de alimentos como son los ultraprocesados. También se propone o se sugiere disminuir el consumo de azúcares añadidos y esto se ha visto relacionado con una disminución de colesterol LDL y de la presión arterial. Entonces, se incluye una variedad en los grupos de alimentos. Ya veíamos los granos, los vegetales, las frutas, los lácteos también bajos en grasa, es importante, las oleaginosas, las fuentes de proteína animal y pues las grasas que sean de buena calidad. Ahora sí, veamos. La dieta de la milpa es la forma que tenemos o una guía que tenemos para adaptarlo en nuestro país, todas estas recomendaciones. Entonces, primero hay que ver, ¿qué es una milpa? Bueno, pues es un sistema de producción agrícola que está basado principalmente en cultivos locales y en la rotación de los mismos. Se basa principalmente en maíz, frijol, chile y calabaza. Entonces, aquí resaltan, y esto tal cual si lo buscan ustedes en internet, les va a aparecer el enlace, pueden ver la infografía un poco más amplia si esto les interesa, la verdad se lo sugiero muchísimo. Y aquí se incluyen la guanábana, la tuna, la piña, verduras que van desde acelgas, nopales y fuentes de origen animal. Donde sea este consumo posible, pues también se sugiere incluso incluir conejo, insectos, charales, ya lo mencionábamos. Es decir, debemos de buscar todo lo que sea local, lo que sea de temporada. También se señalan las leguminosas, los cereales integrales que van desde el amaranto, el maíz nixtamalizado y los aceites que son cardioprotectores como el aguacate. Y también hay que resaltar otros aspectos aquí como la actividad física, la hidratación e incluso en el centro podemos ver también destacan la lactancia materna. Entonces es la verdad como un compendio de todas las recomendaciones que hemos estado viendo, pues muy adaptadas a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo la podemos aplicar? Lo primero es, y se nos sugiere, planear las compras que se van a hacer en la semana y buscarlo pues lo más cerca de nosotros, ¿no? También hay que evitar preparaciones altas en grasa, como son los tamales, pero también otras preparaciones como todo lo frito, lo capeado. Otras sugerencias, por ejemplo, cambiar la crema por un yogur sin azúcar, sin grasa. Y si nos es posible, o si tenemos un acceso a todo este sistema de la milpa, pues qué mejor, si no, realizar nuestros huertos en casa. Además, ¿qué ventajas nos va a otorgar? Bueno, ya veíamos un aumento en el consumo de fibra relacionado con más saciedad y menor riesgo cardiovascular, menor aporte de grasas, aporte adecuado de proteína, consumo pues suficiente de antioxidantes y
la otra característica que ya mencionábamos, es una producción sostenible, al ser algo local y algo de temporada. ¿Qué tienen en común estos 3 patrones que ya mencionábamos, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta de la milpa, que es una alimentación basada principalmente en plantas y que está limitada en otros grupos que ya hemos visto que pues pueden tener efectos deleterios, como son los azúcares añadidos, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Entonces, podremos decir que si lo vemos en un semáforo, hay que enfatizar el consumo de estas fuentes vegetales y también incluir el pescado. Hay que tener un consumo moderado de aves, lácteos, ya decíamos sin grasa, y el huevo. Y hay que limitar o evitar carnes rojas, embutidos, grasas de origen animal, alimentos ultraprocesados y los azúcares añadidos. Ahora, aquí les presento el plato saludable. Este fue diseñado aquí en el Instituto Nacional de Perinatología y es una forma también de representar visualmente todas estas recomendaciones. Incluyen el aspecto de la hidratación, también un mayor consumo, ya vemos aquí la proporción en el plato, de las verduras y las frutas, también los granos enteros, los cereales y los tubérculos y las fuentes de proteína, ya sea tanto de origen vegetal, provenientes de las leguminosas, pero también de origen animal, como los lácteos, la carne, el pescado, y también un poco acerca de las grasas, que éstas sean saludables. Entonces, también se enfatizan otros aspectos como la calidad, la cantidad, la combinación de los mismos, la preparación y los horarios. Entonces, vamos a ver un poco en las siguientes diapositivas de los diferentes grupos de alimentos y qué características deberíamos de emplear, algunas formas o algunas ideas para incluirlos, y no se pierdan el siguiente módulo porque precisamente nos van a hablar de este tema, ¿no? Algunos tips para preparar y para incluirlos. Entonces, vamos a comenzar con las verduras y las frutas. Estas tienen alta densidad de nutrimentos como vitaminas y minerales y baja densidad energética, principalmente las verduras. Además, nos aportan fibra, agua y todos estos micronutrimentos que ya veíamos que están implicados en la respuesta inmune, como son el zinc, la vitamina C y la vitamina A. Además, van a disminuir otras enfermedades crónicas no transmisibles, algunos tipos de cáncer. ¿Cuáles son algunas recomendaciones al respecto de este consumo de verduras y de frutas? Bueno, pues elegir de temporada, consumir con cáscara siempre que sea posible, agregar verduras en distintas formas y presentaciones, evitar agregarle grasa, sal o azúcar al momento de prepararlo, iniciar la comida con una verdura y preferir siempre, ¿no?, las frutas enteras antes que los jugos. También podemos elegir las frutas como postre o como colación y hay que variar las presentaciones de estas, ya que, por ejemplo, pueden influir en su absorción, ¿no? Puede aumentar la absorción, por ejemplo, del licopeno presente en el jitomate cuando lo cocemos y le añadimos un poquito de aceite. Ese es uno de todos los ejemplos que existen. Y bueno, hay que planear la compra y la preparación de las mismas para tenerlas de forma accesible. ¿Cuál es la recomendación general? Pues que se agregue una taza de verdura por comida y que se consuman de 2 a 4 frutas por día. Entonces, aquí les presentamos algunas sugerencias, ¿no? ¿Cómo lo incluyo en mi desayuno? Puede ser un jugo, que en realidad es más bien o debe ser un licuado donde permanezca la fibra, donde incluyamos principalmente verduras. También puede ser, por ejemplo, en unos huevitos a la mexicana. En una colación podemos incluir preparaciones como el gazpacho moreliano, que lleva, hay variaciones, pero puede ser jícama, pepino, mango, piña. Y como colación también puede ser otra idea deshidratar frutas y verduras. Y podemos hacer papitas y sustituirlas, ¿no?, si tenemos ese antojo. En la comida, en nuestra cocina predominan mucho los caldos, pero también podemos incluir cremas, ¿no?, donde principalmente agreguemos verduras y podemos espesarlo ya sea con papa o también incluir leche, por ejemplo, para evitar añadir las grasas. O podemos hacer preparaciones que sean como unas calabacitas rellenas, puede ser de más verduras. En la cena, principalmente para los niños, es una buena idea incluir, ¿no?, estos nuggets hechos con verduras, pueden ser, por ejemplo, de brócoli, de coliflor, de zanahoria,
o unas quesadillas donde agreguemos verduras. Entonces, en realidad, esto es la recomendación, ¿no? Incluirlo en varias formas a lo largo de nuestro día. Ahora veamos, los granos enteros, cereales y tubérculos, bueno, pues nos van a aportar carbohidratos, principalmente en la forma de almidones y de fibra, y otros micronutrientes implicados en la respuesta inmune que ya mencionamos la sesión pasada. Van a promover el control del peso, de las enfermedades crónicas no transmisibles, y los cereales enteros, pues son aquellos que aunque se pasen por un proceso, pues siguen conservando sus características, principalmente la fibra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño de una porción? Aquí va a variar muchísimo, entonces les pusimos algunos ejemplos como el bolillo, la tortilla, la pasta, el amaranto, el elote, el salvado de trigo. Entonces, ¿cuánto debemos de consumir? Va a variar muchísimo, pero pues digamos que en general pueden ser de 2 a 3 porciones en cada comida principal. Y ahora veamos, ¿cuáles son algunas ideas, no? Siempre podemos decir que hay como esta creencia, ¿no? De que los antojitos mexicanos, pues necesariamente tienen un montón de grasa o no son saludables. La realidad es otra, va a depender mucho de cómo lo preparemos. Por ejemplo, unos tlacoyos pueden estar pues perfectamente bien balanceados, ¿no? Podemos añadir otras preparaciones como son, por ejemplo, unos totopos o unos chilaquiles hechos con tortillas tostadas nada más. Incluso los cereales los podemos incluir en postres como un arroz con leche, unos molletes integrales o un puré de camote. Entonces, lo importante aquí es que estamos tratando de respetar lo más natural posible y que vengan, pues, lo más intactos, ¿no? Ahora, las leguminosas, pues nos aportan, ya decíamos, carbohidratos, fibra, proteína vegetal y otros micronutrientes. Estos carecen de uno de los aminoácidos que decíamos que es importante consumirlos, como la metionina. Entonces, es importante complementarlo con un cereal. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de la combinación de los taquitos de frijoles o la combinación del arroz con lentejas. Entonces, podemos jugar ahí con estas combinaciones y ahora sí ya nos queda una combinación, pues, completa, ¿no? De estos aminoácidos que ya decíamos que necesitamos. Uno de los tips es dejarlos remojar durante la noche y enjuagarlos antes de cocinarlos. Esto va a facilitar la cocción, también su digestión. Hay que limitar la adición de sal y de grasa cuando se preparen. ¿Cuánto se sugiere al día? Bueno, de media a 1 taza al día. Y esto incluye, nada más para recordar, la lenteja, el frijol, la haba, el garbanzo, la soya y las alubias. Algunas ideas que les propongo aquí son estas tortitas de lentejas. Estas también las podemos usar como sustituto de la carne al preparar hamburguesas y pues quedan bastante ricas. También un ceviche de lentejas o una sopa tarasca, que son básicamente los frijoles molidos. Y también en preparaciones como la sopa, ¿no? Ahora, los productos de origen animal proveen principalmente la proteína, micronutrientes y hay que elegir, además de cortes magros, técnicas culinarias bajas en grasa. ¿Cuáles otros alimentos se incluyen aquí? Recapitulando un poquito, el pescado, el huevo, el pollo, es importante consumirlos sin la piel, el pavo, la carne roja y los insectos. Ahora, ¿cuál es la frecuencia? Aquí va a depender del tipo de producto de origen animal. Entonces, de 1 a 2 veces por semana se recomienda consumir pescado, 1 vez por semana como máximo la carne roja y el resto de la semana incluir otras fuentes como son el pollo, los mariscos y los insectos. Entonces, algunas ideas para prepararlo, ¿no? Unas fajitas, un pescado empapelado o un taco de chapulines puede ser también. Entonces, lo importante aquí es el tipo de preparación y la combinación con otros grupos de alimentos como son las verduras. Ahora pasamos a los lácteos. Estos proveen carbohidratos, proteína y micronutrientes como el calcio y la vitamina D. Estos, preferentemente que sean descremados, también se han visto beneficios en nuestra microbiota cuando son fermentados y evitar aquellos que tienen azúcar, ¿no? Preferir aquellos que son naturales y agregarles mejor nosotros la fruta para endulzarlo. ¿Cuánto se recomienda? Pues de 1 a 2 tazas de leche o yogur al día
y quesos bajos en grasa de forma ocasional. Este es el grupo donde puede variar más, ¿no?, las recomendaciones, porque depende incluso de si hay una intolerancia o de qué patrón de alimentación se esté siguiendo. Algunas ideas para prepararlo, pues podemos hacer unos taquitos, ¿no? O incluirlo en licuados o en unas paletas, como ya decíamos, preferir sin nada de sabor y sin endulzar, y mejor nosotros agregar la fruta. Ahora, las grasas saludables nos van a aportar del tipo de mono y poliinsaturadas, además de proteína y fibra, y hay que consumir de forma natural, es decir, sin sal o azúcar, principalmente las semillas, ¿no?, que pueden ser como garapiñadas. Algunas de las fuentes son los aceites, el aguacate, todas estas semillas. Algunas ideas, podemos preparar, por ejemplo, salsas para nuestra pasta a base de aguacate, como la que les enseño aquí. También incluirlo en vinagretas y aderezos preparados de forma casera. También vemos que en México los consumimos incluso como botanas, y pueden ser también parte de postres como este pudín de chía con mango que les enseño aquí. Entonces, ahora ya vimos más o menos qué debemos de consumir, cuáles son los que no debemos de, pero pues que en realidad ya viendo las etiquetas no lo son. También preparaciones, ¿no?, como el pan dulce o tamales, estos antojitos mexicanos que son fritos, ya decíamos, ¿no?, podemos incluirlos mientras sean preferentemente nada más al comal o horneados. Estas botanas y también estos alimentos precocinados que frecuentemente encontramos en la cocina, ¿no?, principalmente cuando hay niños que les encantan, ¿no?, las papitas, los nuggets, ya decíamos, lo podemos sustituir con otras preparaciones como los que les proponíamos de verduras. Y ahora, ¿cómo medir estas porciones?, ¿no? Ya les hablábamos un poquito. Pues la forma más exacta va a ser con la báscula de alimentos, también con las tazas, las cucharas medidoras, pero si no los tenemos a la mano o ese día no lo pudimos, bueno, ya sea que no lo tengamos en casa o que salimos a comer en algún lugar, pues podemos utilizar otras estrategias como la mano, ¿no? Más o menos nuestro puño va a ser lo equivalente a una taza, o nuestro puño de esta forma ubicado va a ser más o menos lo equivalente a media taza. Con objetos cotidianos, ahorita les vamos a dar un ejemplo, y la sugerencia es, para darnos cuenta de qué tanto estamos consumiendo, hay que pesar lo que consumimos o medir lo que estamos ingiriendo, contrastarlo con las recomendaciones, y si vemos que nos estamos excediendo, una forma de mejorar esto, además de pesar y medir, puede ser utilizar platos y tazas más pequeños. ¿Por qué es importante esto de las porciones? Porque recientemente, con todo este cambio, esta aceleración en el consumo de comida rápida, pues hemos visto que han aumentado las porciones y esto ha traído como consecuencias pues el aumento de peso. Entonces siempre es importante estar pendiente de esto, pero también lo podemos utilizar para saber si estamos consumiendo al menos lo mínimo, como es el caso de las verduras, ¿no? Donde vemos esta comparación de lo que les decía del uso de objetos cotidianos, ¿no? Una verdura es más o menos lo equivalente a una pelota de béisbol. No es porque es lo máximo que podemos consumir, sino que al menos deberíamos de consumir esa cantidad, ¿no?, en cada una de las comidas. Una fruta va a equivaler más o menos a una pelota de tenis. La porción de un alimento de origen animal aproximadamente para un adulto va a ser equivalente a un juego de cartas, y 2 cucharaditas de los aceites y de las grasas son equivalentes más o menos a 2 dados. Ahora les vamos a presentar este semáforo de calidad de la alimentación, donde podemos contrastar un poco. Ya vimos todas las recomendaciones, ¿no?, que es más o menos lo que está en el color verde, y hay que contrastarlo ahora sí con lo que nosotros estamos consumiendo, ver dónde estamos y que esto nos permita avanzar gradualmente hacia la meta, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo estoy ahorita consumiendo lo que parece en el lado rojo, bueno, pues tratar de ir aumentando y quedarnos en la parte amarilla, y después, bueno, pues idealmente progresar a la parte verde. Esto se puede individualizar y podemos trabajar con esto, ¿no? Entonces, incluimos principalmente las verduras, al menos una taza de verdura por comida, las leguminosas, al menos media taza de leguminosas al día,
el pescado al menos 2 veces por semana, el aceite y las oleaginosas de 1 a 2 cucharadas de semilla u oleaginosas diariamente, embutidos no más de 1 vez por semana, al igual que las bebidas azucaradas. Entonces, esta es como una recomendación que nosotras hicimos para pues ir viendo como este progreso o también para plantearnos estas metas. Ahora vamos a ver qué tanto hay respecto a los alimentos y la transmisión. Sabemos hasta el momento, toda esta información se está actualizando día a día, pero al menos hasta el día de hoy la CDC y también la OMS nos hablan de que el riesgo de contagio por medio de los alimentos o comidas empacadas es muy bajo. El virus no puede replicarse en los alimentos, sin embargo, sí podría permanecer en ellos o incluso en los empaques, pero no sabemos si esta es una cantidad suficiente para producir una infección. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues lavar las manos por al menos 20 segundos después de haber tocado los alimentos o de haber llegado del súper. Si no hay agua y jabón disponible, utilizar un gel que tenga al menos 60% de contenido de alcohol. Y para desinfectar las superficies en cocina se recomienda el uso de desinfectantes comerciales o también se puede hacer con 1/3 de taza de cloro más 1 galón de agua, que es equivalente a 3.7 litros. Y en general se recomienda seguir las indicaciones generales que se tienen sobre higiene de los alimentos, como lavar y desinfectarlos adecuadamente y evitar la contaminación cruzada. Esto es no juntar la comida que ya está cruda con la cocida, y también esto incluye por ejemplo, las tablas de picar u otros utensilios. Entonces, algunas de las medidas de higiene al realizar las compras que se sugieren son traer nuestro gel antibacterial a la mano, checar la fecha de caducidad, checar que todos los empaques estén en un estado adecuado. Esto incluye desde las carnes hasta las latas, que las frutas y las verduras no tengan algunos golpes y que los productos que están precocinados estén separados de aquellos que están crudos, que los huevos, por ejemplo, estén adecuadamente lavados y aquellas comidas congeladas que no tengan escurrimientos visibles. Entonces, tanto en el carrito como al momento de llevarlo a casa, separar todo aquello que pueda tirar líquidos como son el pescado, el pollo, la carne, ¿no? Y que pueda contaminar y evitar juntarlo con frutas y verduras. Y también otras de las medidas que se proponen son inmediatamente antes de llegar a casa, pues tratar de congelar los alimentos antes de que pasen 2 horas y si se espera que este tiempo sea prolongado, pues utilizar todos estos geles para congelar. Además, pues que al momento de congelarlo, poner la fecha en que se metió al congelador, por ejemplo, las carnes, y en la parte superior del refrigerador acomodar cuestiones como los lácteos, el huevo, la leche. En la parte casi de abajo, todos estos alimentos de origen animal. Y finalmente abajo las frutas y las verduras. Algunas de las que no se recomienda refrigerar se encuentran del lado derecho de la pantalla. Y especialmente, ¿no? Hacen énfasis, no hay que refrigerar el ajo, la cebolla, la papa. Entonces, esto es un poquito más de como enfocado a higiene de alimentos, pero bueno, pues siempre es importante recordarlo. Entonces, finalmente, ¿qué mensajes me gustaría que se lleven ustedes a casa? Bueno, pues estamos viviendo una situación que puede afectar nuestro estilo de vida en varios aspectos y esto puede conllevar a diversos problemas de salud que van a impactar no solamente en el sistema inmune, sino en toda la calidad de vida. Un patrón de alimentación saludable nos va a permitir incorporar los alimentos y nutrimentos necesarios para cubrir nuestras necesidades y estar mejor preparados ante este escenario. La planeación de la compra de alimentos nos permite tener al alcance lo necesario para preparar mayor diversidad de platillos y evitar consumir productos no recomendables. También quiero compartirles para finalizar esta frase de Berit Reiss-Andersen. Hasta el día que tengamos una vacuna, los alimentos son la mejor vacuna contra el caos que estamos viviendo, que es la pandemia. Bueno, pues muchas gracias y quedamos pendientes de sus dudas y comentarios. Gracias, Aline. Pues
Híjole, creo que ha sido bueno, las tres han sido maravillosas, pero en esta nos llevamos un chorro de consejos. La dieta de la milpa me encanta y la verdad es que nuestro país es bien grande en muchas cosas y en alimentos es maravilloso. Entonces, me llevo muchísimas cosas buenas en la plática de hoy. Felicidades a las dos. Y antes de empezar con las preguntas y respuestas, que hay muchas preguntas de nuestro público, que hoy nos siguió muchísima gente, muchísimas gracias. Les voy a decir, nos están siguiendo de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Puebla, Guerrero. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y nos están acompañando. De verdad creo que son consejos muy útiles para nosotros como personal de la salud, para nuestra familia y para nuestros pacientes, ¿no? Les voy a mandar... va a aparecer ahorita una encuesta otra vez, para ver qué tanta atención nos pusieron y queremos, por favor, que la contesten. Vamos a ir viendo sus respuestas. ¡Ay! Bueno, ya íbamos en el 100% con la pregunta correcta. 77, 80. ¿Cuál es el porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población mexicana? Aline lo dijo, y es 3/4 partes de la población de México tiene sobrepeso y obesidad. Sin duda es un problema de salud pública importantísimo y que con acciones como estas tenemos que empezar a controlarlo, y ahora en esta pandemia estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Pues gracias a todos los que nos están contestando, a los que pusieron atención, y vamos a empezar con las preguntas para Aline y para Marce. Jessica Noemí Toriz Segura dice: una duda, en caso de que las mujeres embarazadas, ¿aplica la misma regla del plato saludable o cuál sería el mejor alimento que puede consumir la mujer embarazada? No hay un mejor alimento que pueda consumir. Aquí hay que tener precauciones, ¿no? Incluso en tener mucho cuidado con el riesgo de infecciones, disminuir todos aquellos alimentos que sean crudos o que puedan llevar este riesgo, desinfectarlos adecuadamente. También con la mujer embarazada, pues es todo otro tema, ¿no? Pero a grandes rasgos, sí hay un aumento en ciertos requerimientos, sí a veces se requiere la suplementación, entonces ahí se requiere más bien la valoración de, pues, una nutrióloga o un nutriólogo. Pero pues podríamos decir que a grandes rasgos sí es lo mismo, ¿no? La base siempre es de un patrón de alimentación saludable, lo que ya decíamos, mayor cantidad de fuentes vegetales y menor de fuentes animales. Ok, muy bien. Ahí les van, voy a englobar muchas, surgió mucha duda en cuanto al pescado, las carnes rojas y las aves, entonces les voy a decir todas las preguntas que salieron y ya ustedes hacen un resumen. Verónica Araujo dice: pescado por encima de aves y carnes rojas. Lo de las carnes rojas no entiendo, pero las aves, ¿a qué se debe esta recomendación? Después, Elizabeth Barona: en pacientes con dislipidemias, ¿cuántas veces a la semana deberían comer carnes rojas? En el adulto mayor, ¿cuántas raciones al día de lácteos es recomendable? Fabiola Elena Mondragón: incluyendo carne roja una vez por semana, ¿se podrían cubrir requerimientos de hierro? Espérenme, porque acá había otra de carnes rojas. Bueno, aquí es una observación, dice: sabemos que el pescado es muy saludable, pero no es precisamente barato y no todos los pueden comprar semanalmente, y menos en estos tiempos en que la economía de todos está compleja. Si nos apegamos a que debe ser una dieta adecuada, también nos tenemos que ajustar a la economía de nuestros pacientes. ¿Es más sano comer proteínas de origen animal o vegetal? A ver, esas, por lo pronto. A ver si no se me pasa alguna, si no me la recuerdan, por favor. Ok, entonces sí, totalmente de acuerdo con esta observación en cuanto a la economía. Ya decíamos, hay que conseguir lo que sea más accesible, y en algunas regiones, o sea, sobre todo en la costa, ¿no? Va a ser un poco más accesible todo este consumo y va a ser lo más fresco y hay que promoverlo. Sino, en cuanto a por qué se recomienda tanto el consumo de pescado, pues es principalmente por el tipo de grasas que van a aportar, ¿no? También dependiendo de los tipos, ya hablábamos un poco más, principalmente si es trucha, si es también sardina, o si son todos estos tipos de pescado que son más altos en grasa. Por eso también se hace como mucho hincapié en esta recomendación. En cuanto al consumo de lácteos en adulto mayor,
pues nos quedaremos también con esa recomendación, ¿no? Aproximadamente pueden ir de 1, 3 porciones, ahí vamos a tener que valorar, ¿no? Y en cuanto al consumo de hierro, recordemos también que además de provenir de las fuentes animales, también lo podemos encontrar en fuentes vegetales. En cuanto al riesgo cardiovascular, es precisamente esta recomendación de una vez por semana, ya lo veíamos ahí en la dieta DASH, pero pues ahí hay que especificar, ¿no? Y revisar. Siempre mi recomendación va a ser esa, hay que individualizar en cada caso las recomendaciones. Y no me acuerdo si se me está pasando alguna otra. De por qué aumentar, se recomienda, hay una recomendación específica de pescado sobre carne y pollo, y ahí creo que tiene que ver el tipo de grasa que tienen los pescados, ¿no? Justo como ahorita lo comentó Aline, probablemente en algunos casos es complicado la compra de pescado, entonces hay otros alimentos que también nos van a proporcionar omega 3, como es algunas semillas, algunas oleaginosas, algunos tipos de grasa vegetal, también nos pueden dar precursores de omega 3. Y es la recomendación específica de 1 a 2 veces pescado sobre pollo, tiene que ver con esto, sin embargo, con estos puntos que comentó Aline en la plática, de una vez a la semana carne roja, principalmente por el aporte de grasa saturada. Entonces, esta recomendación es general, obviamente va a depender, hay personas que en donde viven el pescado es un poco más económico, más accesible, o es parte más frecuente de su alimentación, como es en la costa, y el consumo de carne hay que tomar en cuenta que no es lo mismo carne roja no procesada a embutidos, ¿no? Entonces la carne roja que no es procesada se puede consumir 1 vez a la semana, en ocasiones 2, y los embutidos sí es recomendable que se consuman lo menos que se pueda por el aporte de sodio y de otros conservadores. Ahora, en cuanto a dislipidemia, depende mucho del tipo de grasas, de lípidos que estén alterados en su sangre. Por ejemplo, no es lo mismo tener triglicéridos altos a tener colesterol elevado, ¿no? En el caso de los triglicéridos, lo que más va a tener impacto es cuidar los tipos, curiosamente cuidar los tipos de azúcar que se consumen, no excedernos en jugos, en azúcares. Y en el caso el colesterol elevado, ahí sí tiene un poco más impacto la grasa y colesterol que se consume en la dieta. Ok, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas sobre qué sucede con dietas veganas, si hay alguna dieta para hipertensión. Hay una persona que dice, un paciente ya padeció influenza, dengue y COVID. ¿Cómo debería ser su alimentación y conllevar las secuelas de estas enfermedades? Híjole, habría que valorar ahí también la edad, cuál es su estado nutricio, pero en general que se incluyan todas estas recomendaciones, ¿no? La dieta de la milpa es como el genérico aquí, adaptarlo, ¿no? A lo que nos quede más cerca y a lo que esté de temporada. Pero básicamente es eso. Todavía no conocemos mucho de cuáles van a ser los requerimientos, o pues también va a depender, ¿no? De las complicaciones que pudo haber tenido este paciente a lo largo de esta infección, ¿no? O de todas estas complicaciones que se vinieron. Ok, muy bien. ¿Es recomendable el uso de sustituto de azúcar? Pregunta Piedad Riveros, y también un poco de la mano Norma Elizabeth Varela, ¿qué es mejor utilizar, stevia o azúcar moscabada? Híjole, aquí la experta nos dirá, pero iniciando un poquito, en general los sustitutos de azúcar todavía desconocemos mucho al respecto, pero sí se ha visto que frecuentemente alteran la microbiota intestinal y de ahí vienen otras alteraciones. Entonces, lo ideal es que nos acostumbremos a los alimentos lo menos dulce posible, porque aunque no nos aporten calorías todos estos edulcorantes, o nos aporten muy poquitas, seguimos con esa necesidad de este dulzor. Entonces, lo importante es acostumbrar a nuestro paladar a tener los alimentos lo más natural posible. Y pues el azúcar mascabado, o sea, depende mucho de las metas, ¿no? En cuanto al control glucémico, a lo mejor nos puedan ayudar, ¿no? Un poco más estos edulcorantes, aparentemente a largo plazo todavía no sabemos qué vaya a pasar, pero pues, o sea, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un azúcar
Entonces, sí hay que vigilar también su consumo, principalmente en pacientes que ya tienen alteraciones en la glucosa. Ok. No sé si tú quieras agregar a alguien. De hecho, justamente, o sea, creo que estuvo excelente esa respuesta. Lo ideal es tratar de reducir la cantidad de dulzor en los alimentos, ya sea por endulzantes naturales o endulzantes no calóricos. Creo que sí hay más evidencia sobre el efecto negativo de los endulzantes calóricos del azúcar, ya sea mascabada, ya sea azúcar proveniente de miel, ¿no? De fuentes naturales. Sigue teniendo, sí hay un impacto importante a nivel metabólico, elevación de glucosa, de triglicéridos, de peso. Sin embargo, los edulcorantes definitivamente no son inocuos, sí tienen efectos también, como ya comentó Aline, se ha visto efectos en la microbiota y no sabemos realmente su efecto a largo plazo. Entonces, de preferencia, utilizar mínima cantidad de cualquiera de las dos opciones y ya va a depender mucho de las características o necesidades de cada paciente. Sí, pero no es una recomendación poner 2 sobrecitos de edulcorante al café. Tampoco es una recomendación poner 2 o 3 cucharadas de azúcar al café. Creo que entre menos azúcar uno se acostumbre a tomar el café sin azúcar, a tomar las aguas a lo mejor de Jamaica, de limón, con chía, sin azúcar sería lo ideal. Ok, muchas gracias. Natalia Márquez, ¿es cierto que en personas con diabetes es mejor que solo realicen 3 comidas al día sin colaciones para evitar la sobreproducción de insulina del páncreas? ¿En ellos cambia el plato del bien comer preparando las verduras en vez de los carbohidratos? Se deben de incluir todos los grupos de alimentos, a lo mejor va a variar la proporción, va a depender del tratamiento utilizado por este paciente, no va a ser lo mismo que esté utilizando únicamente metformina a que ella esté utilizando dosis de insulina y precisamente de ahí va a depender la distribución de los tiempos de comida y qué tanta proporción de carbohidratos se da en cada una de estas comidas. Lo ideal es que se mantenga una respuesta pues lo más regular posible en lugar de tener estos picos en la glucosa y en la insulina. Ok, a ver, dice, ¿de cuántas calorías podríamos hablar en personas que hacen ejercicio regular aeróbico? Híjole, depende del sexo, de la edad, de la actividad física, de la intensidad. Okay. Entonces no hay como tal una recomendación establecida. Perfecto. ¿Qué tan recomendable es consumir licuados todos los días en la mañana? Pregunta Jessica Noemí Toriz. Depende de qué tiene el licuado, desde qué tipo de leche se está utilizando, qué cantidad de fruta, qué tipo de fruta, ¿no? Estamos empleando. Si le añadimos salvado de trigo, si le añadimos todo lo demás, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que se está consumiendo en el día, además de este licuado, ¿no? ¿Y qué contiene este licuado? Creo que es importante valorar. Ok, perfecto. ¿Eso es malo sobrepasar los 30 gramos de fibra al día? Por ejemplo, 50. Pues va a depender. Creo que es complicado excederlos, ¿no? Sobre todo de fuentes naturales, sin un suplemento va a estar algo complicado, pero pues va a depender de la persona o si existe alguna patología. Ok. Ahí nada más corroborando, sí, o sea, no es que sea malo, nada más que sí puede dar efectos gastrointestinales, ¿no? Distensión, inflamación, diarrea. Entonces puede ser paulatino. Sí se ha visto que tiene beneficios metabólicos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la glucosa, un aumento, pero como dice Aline, no es difícil de alcanzar esos 40, 50 gramos y puede tener algunos efectos secundarios. Entonces, igual, muy individualizar esa recomendación. Ok, y estas dos son ya muy enfocadas al coronavirus. La primera es, ¿cuál es la recomendación para desinfectar frutas, verduras y superficies de otros alimentos como cajas, bolsas, etcétera? Creo que ya Aline dijo algo. Y si el coronavirus permanece incluso en alimentos que ya fueron cocinados, ¿cómo podría recomendarse la desinfección de esos alimentos, por ejemplo, una sopa o un guiso ya preparado? Hasta donde sabemos, con estas temperaturas que se alcanzan al cocinar los alimentos, ya no sobrevive. Entonces, como decíamos, a lo mejor podría permanecer en alimentos crudos al momento de tocar la superficie, pero no sabemos si esa es una cantidad suficiente para producir la infección. Ahora, ¿qué se recomienda para desinfectar? Ya lo mencionábamos, en superficies, únicamente en superficies, ya hago el énfasis, ¿no? El cloro con el agua.
También cuando, por ejemplo, nos llega la comida o nos llega el súper, estas bolsas, abrirlas, no tocarnos la cara, ¿no? Lavarnos las manos, desinfectar los productos con alguno, no quiero decir marcas, pero alguna marca comercial, por ejemplo, o como ya decíamos, ¿no? Con esto del cloro y el agua diluido, pero eso es únicamente para superficies. Ya para desinfección como tal de una fruta, de una verdura, utilizar las opciones que tenemos en el mercado es lo ideal y es igual que como lo tendríamos que hacer siempre. Y nada más, o sea, ahí hacen hincapié, ¿no? En todas estas recomendaciones, si quieren leer más, están ahí las referencias de la CDC, de la OMS, nos hablan muy claramente de estas recomendaciones, no incluir o no creer que podemos desinfectar los alimentos con productos como limón o como vinagre, ¿no? Tiene que ser un desinfectante específico para alimentos. Ok, perfecto, Aline, muy bien. Y ya por último, nada más una aclaración, un comentario de Andrea Cuevas que se refiere al plato saludable que si no lo desarrolló Harvard en 2011, aquí creo que vale la pena hacer la aclaración que el que presentó Aline es una adaptación. Marce, si tú quieres explicar eso. Sí, muchas gracias por el comentario. Esta es una adaptación del plato de Harvard, justamente como comentó Andrea, pero con alimentos mexicanos. Y ese esquema se elaboró en el INPER, pero es adaptado de la idea del plato de Harvard. Exacto, correcto. Pues creo que ya con esto hemos resuelto muchas de las dudas. Muchas felicitaciones a ambas. Excelente ponencia, completa, clara. Gracias por compartir al INPER. Felicidades, buen desarrollo del tema. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Excelente ponencia. Graciela Guerrero dice, buena presentación, ahora lo importante es divulgar la información, pero sobre todo ponerla en práctica, ¿no? Y creo que ese es el reto que tenemos ahora para llevarnos esto, valorando si cuando ya estén todas podemos subirlas o ponerlas públicas. Por lo pronto, aquí los esperamos todos los jueves a las 8 de la mañana. Cada una de las sesiones las pueden ver en retransmisión con el mismo enlace con el que entraron en este momento. Si por algún motivo no les llega el correo 15 minutos antes de cada jueves, por favor, vuelvan a registrarse. Esas son cuestiones ya de la plataforma que utilizamos, que por algo, no sé por qué de repente no llegan los correos, pero si ustedes se vuelven a registrar, en ese momento les vuelve a llegar el enlace y pueden estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Aline, muchas gracias, Marce, y los esperamos aquí a todos el próximo jueves a las 8 de la mañana para seguir aprendiendo de este estilo de vida saludable y cuidar nuestra salud. Como dijeron hoy, nuestro sistema inmune tiene que estar fuerte, es el que nos va a defender de todo lo que estamos viviendo ahora. Pues muchas gracias, excelente día y pues empezar el día, el fin de semana con muy buenos consejos. Gracias, que tengan buen día a todos. Bye. Hasta luego, gracias. Bye.